Iglesia Betel y su campo presenta su programa Las promesas de Dios. Bienvenidos. Gracias a Dios que nuevamente nos encontramos en tu canal 8, tu nueva visión de Comalcalco, Tabasco, de Cable Sur. Pues deseamos bendiciones para todos mis amigos que nos sintonizan, a nuestra familia allá en Atoyatempan también que nos sintonizan, nuestra familia en Puebla y la iglesia Betel y su campo que también nos están sintonizando, a mi esposa que está en casa también y pues a todos los consiervos que están pendientes de esta transmisión. Gracias a Dios porque estamos aquí en Canal 8, en tu nueva visión. Enviamos saludos a la licenciada Janet, a su esposo que lo apreciamos también, lo hemos conocido ya personalmente. Deseamos que Dios le bendiga a usted como esposo y a su esposa Janet, a nuestro hermano Agustín Guerrero también de la panadería Pan de Vida. Deseamos, hermano Agustín, que Dios le bendiga, buen día y éxito en las panaderías, que Dios le concede ser administrador, porque el dueño es el Señor. Pues gracias a Dios por las jovencitas que están aquí pendientes también. Estamos aquí en cabina y ellas nos reciben con mucho gusto para poder trabajar y traer un tema que vamos a continuar el día de hoy. Vamos a hablar sobre las promesas de Dios. Ese es el tema que estamos impartiendo y espero que le interese este tema porque hay muchas promesas de Dios en la Santa Biblia. Aquellas promesas las estamos presentando cada 8 días, los días miércoles de 10 a 11 de la mañana y los días viernes edificando las familias. Pues vamos a una cita bíblica y esperamos que a través de la palabra que usted va a escuchar, crea en las promesas de Dios y si tiene alguna inquietud, mándenos un mensaje al teléfono de la iglesia Betel y su campo, ya tiene el número ahí anotado, ahí escríbanos y también en mi número personal 933-122-8330 puede enviar su mensaje. Recuerde que este celular es chiquito y solamente un mensaje y después de la transmisión alguna llamada si le interesa platicar con un servidor. Y recuerde que estamos aquí ubicados en Comalcalco, en la calle Pedro C. Colorado, junto al río Templo Betel. Le esperamos el domingo 11 de la mañana, domingo 4 de la tarde, martes y jueves 6 de la tarde. Y también en Paraíso tenemos el Templo Maranata, calle Santo Degollado 506, donde hoy tenemos servicio a las 6 de la tarde, miércoles, viernes 6 de la tarde y domingo 9 de la mañana y 4 de la tarde, si les es posible, les esperamos. Pues vamos a la lectura bíblica que encontramos en Primera de Juan, en su capítulo 2, el versículo 24 y 25, dice así la palabra de Dios: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Vamos a hablar hoy sobre la vida eterna. Hay una promesa para que podamos disfrutar la vida eterna a futuro. Pues vamos a orar pidiéndole a Dios de su presencia, que Él nos guíe a través de su Espíritu Santo para poder presentar el tema del día de hoy. Oramos. Dios grande y maravilloso, gracias por tus promesas que encontramos en tu palabra. Guíanos con tu Espíritu Santo para poder entregar la palabra al pueblo que está pendiente en este momento. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Te lo ruego en el nombre de Jesús y que la palabra pueda ser recibida en diferentes corazones, diferentes familias. La palabra sea de gran bendición. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a presentar el tema que hemos preparado. Hoy vamos a hablar sobre la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Vale la pena hacer esta pregunta.
que es la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras nos presenta un pasaje bíblico muy conocido de todo el pueblo cristiano, aún de mucha gente que ha escuchado la predicación del Evangelio en eventos masivos, como en un estadio, en una carpa, en una concentración familiar. Es ahí donde se predica el Evangelio. Y la palabra que vamos a presentarles acerca de la vida eterna, nuestro Dios se interesa en que todo ser humano conozca la palabra, que nadie ignore lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, encontramos infinidad de promesas, infinidad de promesas. Una de ellas, siempre nos preocupa la economía y buscamos la manera de tener siempre lo suficiente o lo indispensable para tener continuamente lo que cada día necesitamos, y todo nos preocupa la economía. Recuerde que la economía siempre la vamos a tener presente como una preocupación, porque diario todas las personas nos preocupamos por la economía, qué vamos a comprar, qué vamos a comer, qué vamos a vestir, y existe una preocupación, pero no nos preocupemos por el pan, por la ropa, por el calzado, porque esto es normal. Vamos a preocuparnos por algo eterno. ¿Qué le parece? Por algo que vale la pena pensar. Bueno, dijo un indigente cuando se encontraba en un parque dormido, llegó una autoridad y le pregunta: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Aquel indigente sabiamente le dice a la autoridad que está frente a él, le dice: exactamente, eso es lo que me estoy preguntando. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Esas preguntas que me estás diciendo es lo que me he interrogado a mí mismo, y es posible que aquella persona le dio una buena respuesta a la autoridad. Y todo mundo, cuando nace, los seres humanos, cuando tuvimos un inicio de nuestra infancia, crecimos, llegamos a ser adolescentes, jóvenes, adultos, y ya tenemos una edad donde pues procuramos cuidarnos, procuramos, si estamos enfermos, consultar a un médico porque no queremos morir. A eso nos vamos a enfocar, no queremos morir. Y toda persona rica, pobre, libre, esclava, no quiere morir. Hay un temor. ¿Y qué sucede si muero? ¿A dónde voy? ¿Qué sucede si no me entrego a Dios? ¿Dónde será mi eternidad? Yo creo que estoy palanca con Dios y no soy tan malo, soy una buena persona y necesito que pues saber acerca de mi eternidad, pero ¿cómo saber? ¿Dónde encontrar una palabra que me anime a confiar en Dios, a entregarle mi vida al Señor? En el Antiguo Testamento encontramos aquel hombre llamado David. Escribió en el Salmo 39, abra su Biblia si usted la tiene a su alcance, la Biblia evangélica, la Biblia católica, la que tenga a su alcance. Lea conmigo en este momento en el Salmo 39, el versículo 4 al versículo 6, dice la Escritura: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive.
Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién la recogerá. Tenemos en primer lugar la preocupación de David. David fue el rey de Israel y antes de ser rey de Israel fue un pastor de ovejas que estaba siempre pendiente de ellas, y cuando llegó a ser rey de Israel llegó a ocupar un lugar muy alto, muy prominente, pero él, en los años que él estaba viviendo, de repente vino una preocupación. Creo que todos los seres humanos, cuando llegamos a los 40, 50, 60 hacia adelante, ya viene una preocupación porque ya vivimos una vida, ya hicimos nuestra vida, ya formamos un hogar, una familia, y ahora nos preocupamos cuando llegamos a la vejez. Entra la preocupación, bueno, voy a terminar mis días, pero ¿cómo los voy a terminar? No quiero terminar mis días en un asilo de ancianos, no quiero terminar mis días en una cama, no quiero terminar mis días enfermo, y nos preocupa aquella situación que nos está esperando a futuro. Por eso el escritor aquí, llamado David, le dice a Dios en una oración: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Quiero saber cuántos días me quedan de existencia, porque dijo el rey David: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. La preocupación: ¿qué edad hoy Dios le concede a usted? Cuando llega nuestra fecha de nacimiento, inmediatamente nuestra familia nos celebra nuestro cumpleaños y todos nos dicen feliz cumpleaños, y todos nos dan un regalo, lo aceptamos, convivimos, comemos, nos alegramos, pero de repente entra una interrogante a nuestra vida: bueno, ¿cumplí un año más o un año menos? Y ahí estamos en ese momento preocupados: ¿un año más o un año menos? ¿Cuántos días me quedan? ¿Cuánto tiempo me queda de existencia? Si nosotros llegamos ya a los 50, a los 60, a los 70, ¿qué nos enseña la Biblia cuando llegamos a cierta edad? Pues tenemos que prepararnos para morir. Aquí es algo que nadie lo hace. Bien dice aquel pensamiento que para morir no hay envidia. Pero la oración de Moisés, vamos a otro hombre que le interesó también saber la edad, los días que le quedaban a Moisés. En el Salmo 90, el versículo 9 al versículo 12, la oración de Moisés nos enseña en estos versículos lo siguiente: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son, escuche bien, dice la Escritura, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Viene una petición que hace Moisés en la oración: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La oración de Moisés, la petición de David, son muy apremiantes. A ellos les interesaba saber cuántos días le quedaban de existencia. Les preocupaba. También hay mucha gente que actualmente se preocupa. Muchas personas, cuando les duele
en cierto momento su cuerpo, la cabeza, la espalda, o padece de diabetes, padece de presión alta, presión baja, entra un problema bastante triste a nuestra vida, porque la persona que tiene un problema, para estar sano, ahora necesita un tratamiento, necesita un especialista, necesita un buen médico, un internista, porque el corazón ya le está poniendo en qué pensar. El corazón puede surgir un infarto y hay que correr con el médico, el cardiólogo. Hoy todo mundo vive enfermo. El que no le duele el pie, le duele la rodilla, le duele la cabeza, le duele el oído, le duele la vista. Hoy los cuerpos humanos están enfermos. Usted ve a la gente que camina de un lado a otro o va en su vehículo manejando, y usted que va padeciendo un problema físico, usted mira a la persona que sonríe, ve a la persona que platica, están dos personas conversando. Hace unos momentos estaba caminando en una de las calles aquí de Comalcalco, y mientras caminaba pasaba frente a un negocio y dos mujeres decían: fíjate que la comadre está enferma. Y le dice la otra: pero si ayer la saludé a la persona que me mencionas. ¿Pero cómo? Dice: sí, ahora está en cama. De repente le sucedió esto, se desmayó y ahora está en cama. Imagínese que de repente nuestras amistades, nuestros amigos, nuestros familiares, con quien continuamente nos comunicamos, de repente nos dan una mala noticia que él o ella o ellos están padeciendo un problema. Viene una preocupación, y cuando viene esa preocupación nos marchitamos, porque los seres humanos nos marchitamos con una mala noticia. Inmediatamente nuestros órganos, dice la Biblia, cuando un miembro recibe honras, todos se gozan, pero cuando un miembro de nuestro cuerpo siente una enfermedad, un padecimiento, todos se ponen tristes. Nos parecemos a aquella plantita famosa, la dormilona. Usted conoce esta plantita que está muy bonita, pero usted llega a tocarla, inmediatamente se inclina se opaca aquella plantita. Por eso la vida nuestra se parece exactamente a un vapor. La palabra del Señor nos enseña: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Y recuerde que la edad que Dios nos va a conceder hoy bíblicamente, de 70 a 80 años. Mencionaba enfermedades. ¿Cuánta gente vive triste hoy porque tiene que gastar para tener una vida artificial? Ya la persona que toma muchas pastillas y que continuamente está con el médico, lamentamos que la persona tiene una vida artificial, una vida que le puede sorprender la muerte en cualquier momento, porque los tratamientos son buenos, pero a veces afectan otra parte de nuestro organismo, y ahí debemos de ser prudentes, debemos de acercarnos a Dios. Mi consejo es, en este momento, de acercarnos a Dios y preguntarle: Señor, así como dijo David en la cita bíblica que leímos, el salmista David inmediatamente le dice a Dios, le dice: hazme saber, Jehová, mi fin. ¿Qué edad tiene usted? ¿Qué edad tengo yo? ¿Qué edad tenemos? Tenemos que preocuparnos por nuestra eternidad. ¿Cómo lograr nuestra eternidad? La salvación es gratuita. Jesucristo ya dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios fue a la cruz para comprarnos a precio de sangre. Y la Biblia nos enseña, cuando leemos el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 16. Quiero leer con ustedes este precioso pasaje de San Juan, capítulo 3, versículo 16. En este pasaje bíblico, toda la humanidad está incluida. Nadie está fuera de este pasaje bíblico.
el pasaje bíblico de San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, a través de la palabra, encontramos que Dios ama al mundo, Dios ama a la humanidad y Dios no quiere que nadie se pierda. Nuestro Dios envió a su Hijo. Todos sabemos de qué manera nació el Hijo de Dios. El Hijo de Dios nació a través de la Virgen María. Gracias a Dios que Jesús nació en Belén de Judea. José y María estuvieron allá en un mesón donde nació el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Si la Biblia nos presenta cómo fue su nacimiento y por qué vino Jesús a salvar a la humanidad, la Biblia nos da luz en una cita bíblica para que podamos entender todos los que estamos presentes hoy en este programa de televisión. Estamos hablando sobre las promesas de Dios y la Escritura nos dice en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, la Biblia nos presenta que el Hijo de Dios vendría a nacer. Y dice la Biblia en Lucas 2, versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces la Biblia nos dice que este acontecimiento es real. Esta promesa de Dios, Dios amó al mundo y envió a su Hijo a través de una virgen para que naciera el Salvador del mundo. Por eso el Hijo de Dios, cuando el ángel Gabriel se presenta a los pastores y les dice el ángel: no temáis, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Tenemos aquí una cita bíblica donde encontramos el origen de la salvación. Dios amó al mundo, Dios envió a su Hijo para que toda persona, rica, pobre, de cualquier país, toda persona crea en Jesucristo y reciba a Jesucristo. Los ángeles, cuando se presentaron entre el cielo y la tierra, dice el Evangelio de San Lucas, que el ángel Gabriel le dijo a los pastores: esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué mensaje tan hermoso trajeron aquellos miles de ángeles que daban gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este pasaje bíblico nos relata del nacimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué lo tocamos? Porque es importante que usted, por favor, escuche la palabra continuamente. ¿Cómo y por qué vino el Hijo de Dios? Pues la Biblia dice que Él vino para buscar, para salvar lo que se había perdido. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 19, el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios, cuando ejerció su ministerio en la tierra, fue sorprendente en su nacimiento, porque aquellos pastores fueron para presenciar lo que aquel ángel Gabriel había anunciado. También la Biblia nos habla de aquellos magos que vinieron del oriente y cuando encontraron al niño Jesús, lo encontraron acostadito. Ahí estaba José, estaba María,
Y aquellos magos, inmediatamente abriendo sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso y mirra. Aquellos se dieron cuenta que la estrella en el universo estaba indicando que había nacido un Salvador, el Rey de los judíos. Por eso tocamos esta parte bíblica, porque tenemos promesas en la Biblia. Qué interesante es saber acerca del nacimiento del Hijo de Dios. El Hijo de Dios le interesa salvarle, hoy le interesa rescatarle, hoy le interesa perdonarle. ¿Es usted una persona muy preparada, muy inteligente, una persona que ha hecho a un lado a Dios por lo que usted ha recibido como una preparación secular? Cuando hay una persona inteligente, muchas personas, cuando el ego ha crecido, la soberbia, la altivez, dice: yo no necesito de Dios, yo no necesito estar metido en un templo para escuchar la palabra. Y aquella vanidad que manifiesta la persona lo está alejando de Dios, lo está alejando de Dios, y Dios está tocando la puerta de su corazón. Dios le interesa salvar a esa persona. Por ejemplo, tenemos aquí en la Biblia otro pasaje bíblico interesante. En Lucas, el capítulo 18, versículo 18, encontramos la preocupación de un joven rico. ¿Cuál era la preocupación de este joven rico? Vamos a leer la Biblia. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le repito nuevamente este versículo, escúchelo. Dice: un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué este joven rico le preocupaba la vida eterna? Amigos que nos están hoy escuchando, y diferentes personas en diferentes países, porque Internet, porque YouTube y Spotify son aquellos medios que se está usando para predicar la palabra. ¿Le interesa a usted saber su fin? Como dijo David y como dijo Moisés: enséñanos a contar nuestros días. Tenemos una edad que ya estamos pensando: en cualquier momento entrego el equipo porque ya tengo 75 años o tengo 80 y estoy viviendo ya con trabajo y molestia. Pero aquí tenemos un joven que la Biblia no narra si tenía 17, tenía 20 años, dice la Biblia, el joven rico. Bueno, vamos a ponerle una edad, 20 años. Aquel joven rico dijo: bueno, tengo riquezas, estoy disfrutando mi vida, estoy ganando bien, estoy invirtiendo, pero pues lo que tengo no me llena. Aquel hombre que presenta la Biblia sintió un gran vacío en su interior. Usted sabe que hay mucha gente que quiere llenar ese vacío que hay dentro de esa persona. Hay un corazón que no se llena ni fumando, ni tomando, ni drogándose, porque hay un vacío inmenso en la persona. Ese vacío, si a usted le interesa que se llene, invite a Dios a su casa, invite a Dios a su corazón, para que el vacío que usted siente en su interior, la presencia de Cristo llene ese vacío que hay en su interior. El joven rico le preguntó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué le enseñó su padre y su madre cuando él tenía esta edad? O en su niñez escuchó alguna palabra que quedó grabada en su mente y quedó grabada en su corazón. Fue creciendo. La Biblia nos presenta la angustia que él tenía. Él deseaba tener vida eterna, pero ¿cómo lograr la vida eterna? Bueno, queremos decirle cómo se logra. Vamos a un corte comercial
y enseguida continuamos. Regresamos. Vamos escalando pecados, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto que con Cristo es nuestro. Continuamos. Muy bien, detrás de estas cámaras y que nos está escuchando, queremos decirle que todos necesitamos tener la seguridad de la vida eterna, porque aquí precisamente la Biblia nos enseña en otro salmo que quiero leer para ustedes, los que están en esta transmisión. Dice la palabra del Señor en el Salmo capítulo 103, dice la palabra del Señor en el versículo 15, versículo 16, dice: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Así es la vida nuestra. De repente, algún día, hoy que me escucha predicar, puede avisar aquí las jovencitas o los hermanos: el pastor Gerardo ya no vive, ya murió. Y usted que nos está escuchando, nos está contemplando, viendo, dirá: pero el pastor se veía saludable, el pastor se veía que pues se veía bien físicamente, pero pues sí, a veces nosotros aparentemente nos vemos bien, pero ya tenemos algunos achaques, porque por la edad ya algunos ya no subimos escaleras, otros nos cuidamos de una mala noticia, otros nos cuidamos en la comida, tenemos que tener cuidado porque el doctor dice no mucha grasa, condimentos menos, y bueno, hay cuerpos humanos que hoy estamos batallando con la salud, estamos batallando con la alimentación, y ahora nos mandan los médicos a comer monte y pues legumbres, para que me entienda, y vamos a comer legumbres, pero es que estamos acostumbrados a la carne y a otras cosas. Pero recuerde que ya los alimentos tienen un proceso que nos daña a nosotros y nos van prohibiendo los médicos algún alimento que nos hace mal, que nos inflama el estómago, los intestinos, y tenemos problemas con la salud. Imagínense que nos quedan pocos días. ¿Qué debemos hacer? Bueno, prepararnos para morir. Vamos a prepararnos para arreglar nuestra eternidad. El joven rico dijo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo, cuando escuchó a este joven rico, Jesús le hizo preguntas como la Biblia nos enseña. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y le dice Jesucristo a aquel joven: oye, ¿te sabes los mandamientos? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y dijo el joven rico: todo esto lo he guardado desde mi juventud, todo esto lo sé. Hay muchas personas que saben de memoria los mandamientos, saben la palabra. Por eso la cita bíblica que leímos al inicio dice: todo lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también, vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Se trata de permanecer en el Hijo y en el Padre. ¿Cuántas veces en nuestros años de vivir hemos escuchado algún consejo de una persona adulta? Hemos escuchado que a alguien le interesa que escuchemos la palabra de Dios,
¿A alguien le interesa que nosotros leamos la Biblia? Hay personas que les interesa que usted que está escuchando hoy la palabra de Dios, asista a un templo evangélico o un templo católico, el que usted quiera, pero trate de buscar a Dios. Estaba en el mes de diciembre predicando la palabra de Dios en un salón donde presentamos a una quinceañera. Dimos la palabra y de repente una persona que estaba en una de las mesas para ir para el convivio, aquel señor y su familia pasan a saludarme. Me dice: pastor, bonito tema, qué bonito consejo le dio a la juventud. Aquel señor se identifica, dice: usted es el pastor que ha oficiado, ha predicado. Le digo: así es, mi nombre es Gerardo Espinosa. Dice: mucho gusto, mire, yo soy de la iglesia católica, estoy fuera de la iglesia, soy el encargado del coro, pero tuve problemas con mi hogar, problemas con mi familia, y pues trato de levantarme porque últimamente he estado preocupado: si llego a morir, ¿dónde voy a vivir por toda la eternidad? Y esto es eterno. Cuando escuché a la persona que era el director del coro y que era una persona profesionista, una persona preparada, le interesó la palabra, pero le preocupó la eternidad. ¿Cuántos jóvenes hoy se confían de que están vigorosos y verdes como una planta? Y dice: yo creo que a mí no me respetan las enfermedades. Pero ¿cuántos jóvenes hoy padecen de azúcar? Azúcar alta, azúcar baja, hay azúcar juvenil. Y ahorita nadie se escapa de las enfermedades. Hay muchachas que padecen de la presión baja, otras sufren de la presión alta. Esos son enemigos que estamos enfrentando, las enfermedades, las epidemias que nos están atacando continuamente. Nos parecemos a la manzana, que usted compra una manzana y la corta, la parte por mitad, y en el centro de la manzana ya se está pudriendo. Usted compra una sandía y usted la toca, la palpa, y usted la parte y ya en medio ya no sirve. Hoy estamos viendo fruta que en su interior, en el fondo, ya no es agradable para saborearla. Estamos así el cuerpo humano. Vemos a la gente caminar, sonreír, platicar, pero dentro de sí hay una preocupación. Decía una persona muy preparada, muy inteligente: a mí me preocupa que el cáncer desaparezca de mi cuerpo. ¿Y qué necesito? Recuerdo que aquella persona que hizo esta pregunta, cuando le descubrieron cáncer, lo encontré a él llorando con su esposa en un vehículo cerca del templo aquí de Betel. Cuando miré y lo vi llorar, le pregunté: ¿por qué lloras? Me dice: es que tengo cáncer. Era un joven en aquellos años, antes de la pandemia. Un muchacho estaba marchito por el cáncer. Jóvenes que me escuchan, señoritas, niños, niñas, adolescentes, hermanos y amigos que están en cualquier país de este mundo o en la República Mexicana, no te confíes de que estás hermoso, estás boyante, dicen aquí en Tabasco, pero cuídate, porque de repente puede surgir una infección intestinal, de repente un derrame cerebral, de repente un problema económico puede llegar a tu vida y necesitas asegurar tu eternidad, porque vas de paso sobre esta tierra. Todos vamos de paso. No tengas temor a que solamente los de la tercera edad solamente les quedan pocos días. No, mira, para morir, escúchame bien, para morir no hay que estar enfermo. Para morir solamente hay que estar vivo. Solamente para morir hay que estar vivo. No pienses que para morir hay que estar grave en un hospital, recibiendo sangre, recibiendo oxígeno, recibiendo un suero. No, quítate esa idea.
En cualquier momento podemos morir de un infarto, de un susto, una mala noticia. Algo desagradable puede llegar a nuestra vida. ¿Te imaginas? Tuviste la oportunidad de recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. Prendiste la televisión y de repente encontraste Canal 8 y hoy nos estás escuchando. Gracias a Dios, que Dios te ama y que Dios no quiere que te pierdas. Dios, a través de este canal de televisión, quiere salvarte. Jesús hoy está tocando a la puerta de tu corazón. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Al joven le interesó la vida eterna. Te pregunto, joven, señorita, adolescente, hermano, hermana, amigo, amiga, ¿le interesa la eternidad? Sí le interesa tener la seguridad cuando aquí cierre sus ojitos en 5 minutos, ¿dónde estará su alma? ¿Dónde estará para toda la eternidad? Hay 2 lugares solamente. Un lugar que se llama el cielo y un lugar que se llama el infierno. Quiero leer para ustedes en el Salmo capítulo 9, versículo 17. ¿Quiénes son los que van al infierno? La Biblia lo dice. En el Salmo capítulo 9, versículo 17. Los malos serán trasladados al Seol. La palabra Seol significa infierno. Dice la Biblia, todas las gentes que se olvidan de Dios. Vuelvo a leerlo. Los malos serán trasladados al infierno, todas las gentes que se olvidan de Dios. Hoy tenemos que reflexionar. La promesa de Dios que estamos contemplando hoy acerca de la eternidad tiene que preocuparle. Tenemos que preocuparnos. Hoy estamos con vida. Dele gracias a Dios. Quiero decirle algo que aprendí cuando llegué aquí a Tabasco. Recuerdo que llegué de 15 años de edad. Esto ya llovió, 15 años. Conocí Comalcalco, Tabasco, pero algo quedó grabado en mi corazón y en mi mente. Telereportaje. El licenciado Zurita, tuve el privilegio de conocerle personalmente. Me acerqué a Villahermosa, a donde él transmitía en la radio de XCBA, porque tuvimos algunas actividades. Y conociendo al licenciado Zurita en aquellos años, cuando llegué a cabina, él estaba con su programa que se llama, porque todavía continúan los hijos o los licenciados, telereportaje decía, con sus alegrías, con sus tristezas y con sus grandes tragedias. Telereportaje. Cuando le escuché al licenciado pronunciar esto, pensé en lo que él estaba diciendo, porque esto que el licenciado decía, todo Tabasco escuchaba esto, telereportaje con sus alegrías, con sus tristezas y con sus grandes tragedias. Cuando lo repitió el licenciado varias veces, me lo aprendí como ahorita se lo estoy expresando. Termina él su programa y le hago señas de que quiero un programa que él va a sacar al aire. Me atiende y me dice, ¿en qué le puedo servir, joven? Le digo, licenciado, en primer lugar, me da gusto conocerle, porque le escucho en la radio y tenía el anhelo, el deseo de conocerle, porque el lema que usted tiene lo he examinado. El licenciado me pregunta, ¿y por qué? Le digo, porque la humanidad así está. Y el licenciado se me queda mirando y dice, pero no entiendo. Le digo, mire, lo que usted dice, telereportaje con sus alegrías, con sus tristezas y grandes tragedias. Le digo, así está la humanidad, licenciado.
Cuando ya le presenté mi programa que tenía para salir al aire, dice, tiene usted razón. Qué bonito, dice, lema tengo y usted me lo acaba de confirmar, que es cierto. A veces estamos alegres y a veces estamos tristes y a veces estamos en grandes tragedias. Es cierto, es verdad. Por eso los seres humanos no debemos de ser ingratos con el Creador. Los seres humanos que vivimos sobre esta tierra tenemos que pensar en nuestra eternidad. Recuerde que aquí nacimos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Vamos a asegurar nuestra eternidad, porque la Biblia dice, los malos serán trasladados al infierno. Todas las gentes que se olvidan de Dios, les invito a no olvidarse de Dios. Si usted es una oveja descarriada, es una persona que ha dejado de congregarse, esfuércese, abrace las promesas de Dios, porque es el momento de reflexionar. Nos interesa la vida eterna. Trate de buscar de Dios, trate de congregarse, trate de leer la Biblia, trate de orar, porque la palabra del Señor nos dice en este pasaje bíblico que estamos reservando para que usted lo escuche en la oración que usted va a presentar a Dios dentro de unos minutos. Dígale al Señor, como dijo el escritor del Salmo 71, el versículo 3. El Salmo 71 se titula Oración de un anciano. Le recomiendo, lea usted, hermano anciano, hermana ancianita, joven, señorita, niño, niña, lee este salmo, porque aquí vas a encontrar la oración de un anciano, cómo oraba, cómo le pedía a Dios. Y quiero leer para ti y para todos ustedes lo que el anciano decía en la oración. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Porque tú, oh Jehová, oh Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Usted que ha escuchado en este momento la palabra de Dios, clame a Dios, porque no sabemos cuántos días nos están quedando de existencia. Las promesas de Dios son fieles. Las promesas de Dios son para que usted tenga derecho a la vida eterna. Por eso usted debe de permanecer en el camino de Dios. Si está fuera del camino de Dios, vuelva. Le decía a este señor católico que estaba en esta fiesta de la quinceañera, vuelva a su lugar, hable con el sacerdote y dígale que está arrepentido de la vida que lleva y que va a ocupar el lugar otra vez de ser el director del coro. Aquella persona quedó muy contenta al escucharme. Dice, pastor, gracias, porque su consejo me anima, me motiva. Voy a acercarme a la iglesia donde yo soy y le diré al sacerdote que me ayude a hablar con Dios, a que me perdone. Y yo quiero recuperar mi lugar, porque yo dirigía el coro y pues aún dirigiendo yo hacía cosas malas y me arrepiento, y la palabra que acaba de dar me ha quebrantado, me llegó al corazón en una palabra. ¿Cuánta gente está contenta porque escucha a varios pastores predicar la palabra en este canal 8 de televisión? Espero que usted que ha escuchado la palabra, si le interesa platicar con un servidor, le interesa platicar de algún problema familiar,
¿Es usted una persona que se alejó de Dios por X o por Y? Tratamos de que las promesas de Dios nuevamente surjan a su vida y usted le interesa la vida eterna. Le pregunto porque estamos a punto de culminar nuestro tema del día de hoy sobre la vida eterna. ¿Le preocupa la eternidad? Jesús está dispuesto en perdonar sus pecados. El Hijo de Dios está dispuesto para que hoy usted tenga la experiencia del perdón de sus pecados. La Escritura nos presenta una cita bíblica. Quiero leer para ustedes, los que hoy están en sintonía. La palabra de Dios es maravillosa y dice la Biblia de la siguiente manera. En Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, antes de culminar y orar, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante que en este momento ores conmigo. ¿Te interesa la vida eterna? Como el joven rico, le interesó la vida eterna, pero el Señor le hizo preguntas y le dijo, mira, lo que vas a hacer para heredar la vida eterna, necesitas vender todo lo que tienes y repartirlo a los pobres. ¿Por qué el Señor le dijo eso? Porque él estaba más afanado en lo material que en lo espiritual. Aquel muchacho entendió rápidamente la palabra, pero es que si no trabajo no como. Es lo que la persona piensa. Es que si yo no trabajo, pastor, no tengo para poder vivir y yo necesito trabajar, necesito para sostener a mi familia. Sí, es cierto, es verdad, pero dale también un lugar a Dios en tu vida. Los días domingos, vamos a usar el día domingo. Si eres un buen católico, ve a la iglesia, escucha la palabra a través del sacerdote. Eres cristiano y estás descarriado, busca el templo, ve a la casa de Dios, esfuérzate, porque dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerza y solamente los violentos lo arrebatan. Pues amigo, quiero que seas valiente, quiero que seas violento. Hoy te interesa la vida eterna. Llámame al 933-122-8330 o mándame un mensaje o al número de la página de Iglesia Betel y su campo. Mándanos un mensaje, también un WhatsApp y con gusto estaremos orando por ti. Vamos a orar dando gracias a Dios por esta transmisión que hemos hablado hoy sobre las promesas de Dios. Y la promesa de Dios es la vida eterna. ¿Te interesa la vida eterna? Escucha la palabra de Dios. Nuevamente para el día viernes estaremos aquí trayendo de 10 a 11 de la mañana, trayendo la palabra de Dios para tu vida. Ora conmigo, repite conmigo esta oración. Dios, te doy gracias por la palabra que escuché a través de Canal 8. Gracias por la vida de este pastor llamado Gerardo Espinosa. Señor, escuché tu palabra, me interesa la vida eterna. Perdona mis pecados. Dios, ayúdame a apartarme de todo lo malo. Señor, renuncio al pecado. Quiero caminar contigo, Señor Jesús. Ayúdame, toma mi vida en tus manos. Confieso mis pecados. Y si confieso mis pecados, tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado. Señor, límpiame de todo pecado, por favor, con tu sangre preciosa, y escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, para que cuando allá se pase lista pueda responder presente. Padre, gracias por esta transmisión. Bendice a la juventud que está trabajando aquí en este Canal 8, a la licenciada Janet, a su esposo, al hermano Agustín Guerrero. Te pido le guarde, le bendigas, y a todos los que trabajan en esta empresa. Dios, muchas gracias por este medio, y a ti, Dios, sea la honra y la gloria
desde ahora y para siempre. Amén, amén. Pues amigos y hermanos, gusto en saludarles por este medio. Dios les bendiga y nos vemos hasta el día viernes edificando las familias. Dios les bendiga. Iglesia Betel y su campo les agradece el habernos acompañado en este su programa Las Promesas de Dios.